Buenos días, mi grupo está conformado por Luis Alejandro Escobar y quienes hablan Juan Pablo Ordóñez. Hoy vamos a presentar el diseño de un filtro por ventana de Hamming y un filtro por ventana de Kaiser. Como primera parte vamos a dar una pequeña introducción a las ventanas en el procesamiento de señales, como una pequeña explicación. Esto quiere decir que cuando queremos analizar una señal en el dominio de la frecuencia, utilizamos la transformada de Fourier. Sin embargo, si la señal no es infinita o periódica, esto puede causar distorsiones como efectos de borde, que como pues más o menos su nombre dice, son problemas o distorsiones que son causados o que se presentan en una señal. Y para mitigar esos efectos es cuando se aplica una ventana a la señal. Continuando con el tema, vamos a dar la pequeña explicación de qué es la ventana de Kaiser, la cual la ventana de Kaiser es una función matemática utilizada en procesamiento de señales, específicamente en la creación de filtros digitales. Esta ventana de Kaiser se utiliza para reducir efectos indeseados cuando se transforma la señal al dominio del tiempo. También la ventana de Kaiser es una de las ventanas que se utilizan para suavizar la señal, es especialmente popular debido a su flexibilidad y eficacia. Como se puede ver a continuación, esta es la fórmula de la ventana de Kaiser, donde la ventana de Kaiser WDN se define usando una función llamada función de Bessel de primer tipo y sub 0. Asimismo, donde n es el índice del punto en la ventana, n es el tamaño total de la ventana, beta es el parámetro que controla la forma de la ventana y sub 0 es la función de Bessel de primer tipo y orden cero, como se explicaba anteriormente. También la ventana de Kaiser se puede utilizar en el procesamiento de audio, donde antes de realizar o aplicar la transformada de Fourier, se aplica la ventana de Kaiser para minimizar los problemas o las distorsiones que puedan presentar y así mejorar la precisión cuando se vaya a hacer el análisis espectral. Esto quiere decir que Kaiser también pues, se utiliza para, como explicaba anteriormente, eliminar ruidos específicos sin que afecte la calidad del audio original. Ahora vamos a explicar lo que es la ventana de Hamming, la cual es una función matemática utilizada en el procesamiento de señales digitales para suavizar los extremos de una señal antes de aplicar una transformada de Fourier o en el diseño de filtros digitales, donde su principal objetivo es reducir los efectos de borde que se pueden generar al principio o al final de una señal. Una de las principales características de la ventana de Hamming es que tiene una forma de campana que atenúa suavemente los extremos de la señal. Esto ayuda a minimizar las distorsiones en el audio de la señal en el dominio de la frecuencia. Asimismo, la fórmula matemática de la ventana de Hamming se define de la siguiente manera, donde WN es el valor de la ventana en el punto n mayúscula es el tamaño total de la ventana y n minúscula es el índice del punto que puede variar de 0 a n-1. La ventana de Hamming se puede utilizar en análisis de frecuencias, diseños de filtros, procesamiento de audios también. Ahora a continuación vamos a presentar los filtros diseñados en MATLAB, donde se va pues, a explicar su correspondiente código y la comparación entre estas ventanas. Bueno, buenos días, cordial salud. A continuación, voy a seguir con la explicación de mi compañero Juan Pablo, en donde se observa ya el diseño implementado en MATLAB del filtro pasabajas utilizando la ventana Kaiser, en donde para esto se implementó una función que tiene como nombre MyKaiser, en donde esta función básicamente pues es la que se implementa para, como ya lo dije, para la ventana de Kaiser, la cual se utiliza, digamos, para suavizar la forma de la señal y reducir los lóbulos laterales de las transformadas de Fourier. ¿Qué quiere decir que sean los lóbulos laterales? Básicamente son conocidos como los lóbulos secundarios o los lóbulos espectrales, que se observan, digamos, más adelante en la simulación, en donde son las elevaciones no deseadas que aparecen en la respuesta en frecuencia de un filtro alrededor de la banda de paso principal. Posteriormente, está, digamos, ya las variables definidas, donde se muestra acá las especificaciones del filtro, donde está n, que es la longitud de la ventana,
básicamente lo que hace es representar el número de muestras, y beta, que quizá un poquito más abajito, que ya enseguida lo explico, que básicamente la forma de la ventana donde se controla la atenuación de los lóbulos laterales. Acá se alcanza a observar beta, donde se aplica la ventana de Kaiser. Básicamente, pues la función principal, la que está en el inicio, lo que hace es, digamos, calcular la ventana de Kaiser mediante la función de Bessel, pero pues que está modificada en un orden cero. Pues como lo dije, digamos, el parámetro beta básicamente se utiliza para ajustar la forma de la ventana. Digamos, un valor de beta más alto produce una ventana más estrecha con lóbulos laterales más atenuados, pero también reduce la anchura del lóbulo principal. También está lo que son la generación de los coeficientes del filtro. Digamos, acá se generan los coeficientes del filtro ideal eh, con la función seno, que está en esta partecita de acá, que es h de guión bajo d igual a seno. Bueno, continuando con la explicación, la idea es comparar ambos diseños tanto por la ventana de Kaiser como por la ventana de Hamming. En este caso, ya tenemos lo que es el diseño del filtro pasabajas utilizando una ventana de Hamming, donde también los parámetros que se le dieron son de una frecuencia de corte de 8000 Hz, una de muestreo de 36.000 y un orden también de 40. Posteriormente, digamos, para el cálculo del diseño, tenemos lo que es, como en el anterior que ya se explicó, digamos, el cálculo de la frecuencia normalizada, donde en este caso se calcula la frecuencia de corte normalizada, WC, que se observa ahí en esta parte, eh, dividiendo la frecuencia de corte FC entre la mitad de la frecuencia de muestreo. Básicamente, pues esta frecuencia normalizada es la que se utiliza pues para el diseño del filtro ideal. También en este caso lo que se hace es generar los coeficientes del filtro. Para esto se utiliza, digamos, la función seno como en el anterior, ya que esta representa la respuesta en frecuencia de un filtro sin set ideal, y básicamente los coeficientes se almacenan en el vector HD, que se observa acá, eh, donde dice generación de los coeficientes. Acá también ya posteriormente lo que se hace es aplicar la ventana de Hamming, que básicamente esta se aplica para los coeficientes del filtro. Digamos, la ventana de Hamming, ¿a qué se refiere? Digamos, esta es una función que reduce la amplitud de los lóbulos laterales de la respuesta a frecuencia pues del filtro. Lo que se mejora, digamos, es la atenuación de las bandas no deseadas. La ventana, digamos, se almacena en este caso en el vector W, que se observa en el código. Digamos, acá lo que hicimos, transformar al filtro pasaltos, digamos, eso es, digamos, la línea está comentada, digamos, para que cuando quitemos ese comentario, se transforme este filtro pasabajos en uno pasaltos. Bueno, pues ya posteriormente lo que se va a hacer es, digamos, explicar las diferencias entre ambos, tanto en ventana de Hamming como ventana de Kaiser. Digamos, vamos a empezar, digamos, por la ventana de Hamming. Bueno, pues ahí se observa la simulación. Básicamente, pues en la simulación se encuentra, digamos, una reducción moderada de los lóbulos laterales. Digamos, acá básicamente la ventana de Hamming lo que hace es ofrecer una reducción moderada de los lóbulos laterales en comparación con una ventana rectangular. Básicamente, pues esto lo que hace, digamos, que sea adecuada esta ventana es, digamos, para aplicaciones donde la atenuación de los lóbulos laterales no es crítica y se busca, digamos, un equilibrio entre el rendimiento y la simplicidad computacional. Digamos, también posteriormente está la eficiencia, que básicamente esta ventana lo que nos permite, digamos, es implementar computacionalmente, digamos, y obtener una buena eficiencia, digamos, de la señal. Bueno, posteriormente pues está la simulación del filtro pasabajas, pero aplicando la ventana de Kaiser, donde digamos acá se observa, digamos, algunas diferencias en donde la atenuación
superior de los lóbulos laterales, es una de ellas, donde básicamente la ventana de Kaiser lo que hace, digamos, es ofrecer una atenuación superior de los lóbulos laterales en comparación con la ventana de Hamming, como se observó anteriormente. Digamos, esta ventana la hace ideal para aplicaciones donde se requiere una alta selectividad y, digamos, una mínima interferencia en bandas adyacentes. Posteriormente está, digamos, la transición más nítida entre bandas. Digamos, acá en esta ventana de Kaiser se permite obtener una transición más nítida entre la banda de paso y la banda de rechazo. Digamos, esto lo que significa es que reduce aún más el efecto y se logra, digamos, observar una mejor precisión en la filtración de la señal. Digamos, el parámetro de forma beta en la ventana de Kaiser, pues lo que hace es introducir como un parámetro adicional, donde en este caso se denominó como beta. Lo que hace es, digamos, controlar el equilibrio entre la atenuación de los lóbulos laterales y la anchura de la banda de transición, donde se observa que en comparación con el anterior, esta anchura de los lóbulos es un poco más robusta. Digamos, acá lo que hace beta, digamos, es que un valor más alto lo que hace es producir una mayor atenuación, pero también puede aumentar, digamos, la anchura de la banda de transición. Y pues acá está la comparación entre ambos. También algo que cabe resaltar, digamos, en la ventana de Hamming, la atenuación de los lobos laterales es moderada y en la ventana de Kaiser es superior. Digamos, la transición entre bandas en Hamming es un poco suave y en Kaiser se observa un poco más nítida. Digamos, la eficiencia computacional en Hamming es alta y en Kaiser es moderada. Básicamente, pues la ventana de Hamming se utiliza, digamos, en aplicaciones como audio, procesamiento de señales en general, y la ventana de Kaiser es más utilizada, digamos, en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto en procesos como de radar, en el filtrado de alta precisión, y pues esto sería todo.